Hola, hola, hola. Muy buenas. ¿Es cierto que no podemos pagar la vivienda? Esto es una cosa que tenemos todos en la conversación en el día a día. No pasa día en el que no se hable de este tema. ¿Qué problema hay con la vivienda y por qué no se puede pagar? Hoy quería comentar un artículo que ha publicado sobre esto Marc Vidal. Marc Vidal es economista, es una persona que yo sigo en redes y me parece muy interesante muchas de las cuestiones que nos comparte. Y hoy quiero reflexionar sobre si es cierto que no podemos pagar la vivienda al hilo de un comentario que publicaba hoy en LinkedIn Marc Vidal, el compañero Marc Vidal. Así que aquí lo tenemos. Marc Vidal dice que en un evento de promotores inmobiliarios le comentan que se construya poco porque hay menos potenciales compradores, no porque no se pueda, que según le decían a Marc sí que se puede construir, pero la caída de la renta per cápita supone una sociedad insolvente que no puede comprar. Bueno, os voy a dejar en el enlace a este artículo, en el link, en la caja de descripción de este vídeo, por si lo queréis mirar. Pero me parece interesante este gráfico que vemos y que es un gráfico que publicó Idealista con datos del Ministerio sobre los visados de obra nueva, es decir, las viviendas nuevas que se construyen año a año. Este gráfico lo hemos comentado en este canal muchísimas veces y creo que lo vamos a seguir comentando en la próxima década porque es realmente aterrador. Significa que hoy, en el año 2024, manejando datos de 2023, se construyó menos que en el año 1993. Es decir, no lo estamos comparando con el año del boom, del 2003, del 2004, del 2005 o del 2006. No, no, no. Lo estamos comparando con el año 92. Es tremendo. Es decir, en el año 2020 estamos construyendo la mitad de lo que se construía en el año 92. Y los flujos migratorios en este país no han ido a menos. La cantidad de personas que hay en cada hogar es así que ha ido a menos. Por tanto, se necesitan más hogares para que se pueda, se necesitan más cantidad de hogares para alojar a las mismas personas si hay menos personas por hogar. Y por otra parte, los flujos migratorios han ido en aumento. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Abre ChatGPT y pregúntale a ChatGPT cuántos hogares se crean al año en España. Y pregúntale a ChatGPT cuántas viviendas se crean al año en España. Si no creamos viviendas suficientes para albergar a los hogares que se crean, y eso ya suponiendo que todas las viviendas que existen, ninguna se deteriore, ninguna tenga más de 80 años, ninguna tenga más de 70 años, y haya que reponerlas, porque las viviendas también se hacen viejas y hay que reponerlas. No con la misma frecuencia que los coches o los electrodomésticos, pero una vivienda de 100 años hay que reponerla o reconstruirla de cero. No vale. Así que si no somos capaces de atender a la demanda que existe, ¿cómo vamos a atender además a la reposición? Bien, pues este es el problema en su escala. Pero ahora me gustaría comentar la parte del artículo de Marc en la que habla del tema del problema del precio, ¿no? Que en algunos casos, desde la promoción inmobiliaria se dice, no, no construimos más porque no tenemos a quién vender, no tenemos demanda solvente. Esto lo que viene a decir es lo que hemos dicho muchas veces en este canal. Solo se construye vivienda de precio alto, no hay ni de medio ni de bajo. Bien, esa es la realidad, no tenemos duda de eso, todos estamos de acuerdo. Pero vamos a intentar ver el problema desde fuera y entender por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Entendamos que de la vivienda, el precio de la vivienda se descompone en tres partes. Una parte, un tercio de todo lo que pagas cuando compras una vivienda nueva, va para impuestos, los diferentes impuestos que ha pagado esa vivienda a lo largo de la construcción. El impuesto de transmisiones patrimoniales que se ha pagado en diversas ocasiones, el impuesto de actos jurídicos documentados, toda una serie de impuestos que van grabando todo lo que es el proceso desde que un suelo rústico se transforma en un suelo urbano y a la vez en ese suelo urbano se construye una vivienda a lo largo de todo ese proceso que normalmente tarda 10, 20 años porque la gestión de suelo es un proceso muy lento. Todos esos costes se acaban repercutiendo a la vivienda. Y de todos esos costes, aproximadamente, regla de tres, punto gordo, un tercio son impuestos. Otro tercio de ese coste de la vivienda es el suelo. Tercio impuestos, tercio suelo, tercio materiales. Los materiales son lo que son. Ahí es cierto que hoy en día nos lo tenemos que comer, pero solo es un tercio del precio de la vivienda. Hay dos tercios que podrían ser afectados por decisiones de los poderes públicos, sin tener en cuenta que, por supuesto, la oferta también puede ser afectada por los poderes públicos.
Se pueden hacer mucho tipo de políticas. Se pueden hacer políticas fiscales, se pueden poner políticas de incentivos a la compra, muchísimas políticas. Pero, por favor, no asumamos la realidad de que los costes de la vivienda son los que son y son inmutables. Son los que son porque existen unas normas, existe un entramado de normativa jurídica, de normativa técnica, que nos lleva a que los costes sean los que sean. Sí, la promoción de suelo público, la promoción de suelo, perdón, la gestión de suelo se asume por las administraciones y se pone ese suelo en el mercado, será mucho más fácil que se pueda producir vivienda de protección oficial. Si se agilizan los trámites en gestión de suelo, será mucho más fácil que se pueda producir vivienda de protección oficial. Si se reducen los impuestos para todos estos trámites intermedios de la gestión de suelo que lleva a producir vivienda, también será más fácil. Es más, lo lógico sería que existieran empresas públicas de iniciativa pública que fueran las que asumieran la promoción y gestión de los suelos para transformarlos de suelos rústicos en suelos urbanos, cuando estos suelos están destinados a viviendas especiales, en el sentido de que son, pues, o bien para el patrimonio público de la vivienda protegida, para el parque de vivienda protegida, o incluso para vivienda de protección oficial destinada a la venta, que también necesita tener esos costes de suelos más bajos. Así que, cuando hablamos de que el coste de la vivienda no puede bajar o que no existe demanda solvente para la vivienda libre, tengamos en cuenta que la realidad también puede ser otra. También podemos poner en el mercado vivienda a precios menores si se reducen esos otros 2/3 del precio. Me refiero a los impuestos, me refiero al suelo. Se puede hacer mucho en mejorar la eficiencia de la gestión de suelo en España y se puede hacer mucho en cuanto a mejorar la fiscalidad sobre todo el proceso que acaba produciendo en el mercado una vivienda. También se pueden hacer mucho en otras líneas, pero yo creo que estas cosas hay que decirlas. Lo que tenemos que tener en cuenta que esto no es sano, que estamos construyendo la misma cantidad de viviendas, pues no sé, es que no hay en la serie histórica de los últimos 30 años nada comparable. No sé si estaremos a la altura del año 50, una cosa así, ¿no? Es tremendo lo poquísimo, poquísimo, poquísimo que se construye en España. Mientras sigamos construyendo este número de viviendas, se va a seguir generando una demanda embalsada que va a generar muchos problemas a las generaciones futuras. Por favor, seamos conscientes. ¿Cuántos hogares se crean en España? ¿Cuántas viviendas se construyen? Bueno, pues seguiremos atentos a estas cosas. No olvides suscribirte y darle a la campanita si te ha interesado esto que te he contado y quieres escuchar más cosas de este estilo. Nos vemos pronto en este canal. Hasta luego.